durante más de 6 meses, incluso comprando un helicóptero en el exterior. Una fuga, una huida casi cinematográfica y donde además había incorporado 2 cámaras de enorme definición para poder filmarse a sí mismo en esa huida, para casi quedar... cinematográfica, para que quede registrada. Como el héroe. Casi, ¿no? Como el héroe. Sí, eso. impresionante. Ahí estamos viendo el helicóptero que hacías mención, ¿no? En donde intentó fugarse en una fuga que quedó frustrada del penal de Seiza. Y vamos a ampliar la información con Gustavo Carabajal. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y ahora, Paulino, Lourdes, un gusto saludarlos. ¿Cómo va? Bien, bueno, Caraba, a ver, contanos qué se sabe. En primer lugar, ¿cómo estaba planeada esta fuga? Hace 6 meses había comenzado a planearse esta fuga y se frustró por una interna entre la banda de los monos, porque la fuga originalmente se iba a concretar este viernes que pasó, no, el anterior, claro. al día siguiente del ataque a balazos al supermercado del suegro de Messi. Pero justo ese viernes allanaron 3 calabozos en los penales de Marcos Paz, Rawson y Ezeiza, y un poco esa agitación conspiró contra el plan de fuga que había armado Esteban Lindor Alvarado, que es el personaje que tenemos ahí abajo en el ángulo inferior derecho de la pantalla. Tiene 43 años, está preso desde 2012, pero estar dentro de la cárcel no le impidió acrecentar su poder en el ambiente de los narcotraficantes de Rosario. Él, mediante el uso de celulares, planificó la fuga, planificó muertes, como el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, por el cual fue condenado a prisión perpetua, siguió manejando la banda, y esta fuga que se estaba a punto de concretar, faltó nada, mediante el intercambio de mensajes y llamados con la gente que le responde a él, con la gente de su banda que está fuera de la cárcel, ¿no? Y el helicóptero que estamos viendo, si en algún momento muestran los patines, originalmente Esteban Lindor Alvarado se iba a subir, se iba a colgar de uno de los patines, pero tenía miedo de no poder resistir, de aguantar su propio peso. Sí. Lo que iba a durar ese vuelo de 1 minuto desde el techo del penal de Seiza hasta un campo en General Rodríguez. Algunos a mí me hablan del techo. Hoy el director de narcocriminalidad de la Policía Federal dijo que se iba supuestamente a posar en un vuelo estacionario sin aterrizar sobre lo que es la canchita de fútbol que está en el penal de Seiza. A mí me dicen que en realidad ese era el plan original, pero después cambiaron y Alvarado con otro preso más iban a ganar el techo del pabellón, y el helicóptero con una red adosada a esos patines donde tenía miedo de no poder sujetarse a Alvarado, iba a llegar hasta el techo del pabellón, y Alvarado y el otro preso se iban a colgar de esa red, y el helicóptero iba, en una maniobra que no iba a durar más de 20 segundos, iba a volar durante 1 minuto hasta un campo de General Rodríguez, donde acá lo vemos, en ese campo, sí, al lado de Alvarado. Ahí fue donde encontraron el helicóptero el viernes pasado. Iba a estar lo iban a estar esperando algunos de sus cómplices armados hasta los dientes, y supuestamente lo iban a llevar a Paraguay. Recordemos que él tiene madre paraguaya y aceitados contactos con el bajo mundo de ese país, ¿no? Sí, y además ahí se había ocultado, borrándose las huellas dactilares inclusive, ayúdame, uno de los jefes también del narcotráfico durante más de 4 o 5 años, que creo que fue detenido en 2016. No sé, ¿cómo es el nombre, Gustavo? Se me fue. No recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de Esteban Pérez Corradi, que fue detenido. Esteban Pérez Corradi. Era él que se había borrado las huellas. Pérez Corradi, que fue detenido en víspera del Día del Padre de 2016 en la Triple Frontera, en la zona de
Del lado brasileño lo detuvieron, en Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú, pero estaba viviendo en Paraguay, en un country de Paraguay, que había rehecho... El departamento Alto Paraná. Había rehecho su vida. Rehecho su vida, se había casado, efectivamente, con una identidad falsa, por otra parte, como bien marcábamos nosotros. Digo esto porque es el antecedente también de hacia dónde van a ir a buscar justamente el refugio personas como Alvarado, que estamos viendo allí en imagen. Son 4 los detenidos. Sí, los iban a indagar hoy en la Fiscalía ¿Por qué 4, Caraba? Perdón, digo, pues estamos hablando de Alvarado y otro preso que se iban a escapar. 4 que venían a buscarlos. ¿Los otros 2? 4 eran los que lo venían a buscar. Está prófugo Lobo, que es el nombre clave del piloto. Sí. A él no llegaron a detenerlo. Eran 4 de los cómplices que lo esperaban ahí en el campo de General Rodríguez. A ellos los detuvieron. Alvarado lo iban a indagar también, pero vía Zoom, desde el penal de Seiza. No iban a trasladarlo porque si no alcanzan los policías que hay para custodiarlo, teniendo en cuenta el antecedente de la fuga frustrada, ¿no? ¿Y él todo esto lo preparó por teléfono desde la cárcel de Seiza? Sí. De la cárcel de Seiza llegó a ordenar homicidios. Él estuvo primero detenido porque originalmente él era un ladrón de autos, comandaba la banda de los Rosarinos. Robaban autos de alta gama en la zona norte de Gran Buenos Aires y los vendían en Rosario, o también los mandaban a Paraguay y a Bolivia, donde los cambiaban por droga. Y él originalmente estuvo detenido un tiempo en 2013, me acuerdo, en el penal de Campana, y ahí llegaron a allanarle el calabozo y había montado una oficina con computadora, con teléfonos y hasta tenía un módem ahí que le llegaba. Después los mandaron a una cárcel de Rosario. De Rosario también lo tuvieron que trasladar a un penal de máxima seguridad como Ezeiza, pero eso no resultó ningún impedimento para que él siga manejando la banda y ordenando homicidios, porque el homicidio de Lucio Maldonado ocurrió cuando él estaba preso y a él lo condenan como presunto instigador de ese asesinato a prisión perpetua, en un juicio que se realizó en junio del año pasado, donde él había amenazado a jueces y fiscales y había pergeñado algunos de los ataques contra fiscalías y otras dependencias judiciales de Rosario. Sí, vale la pena decir que también fue condenado a perpetua por asociación ilícita, ¿no? Que es una figura que cuesta tanto probar en tantos casos. 15 años le dieron por eso. 15 años en 2019. Exactamente, tenía una condena a 15 años de prisión por asociación ilícita y narcotráfico. Y la condena a prisión perpetua recién se la pudieron dar el año pasado, en junio, cuando lo condenan como presunto instigador por el homicidio de Lucio Maldonado, que era alguien que se dedicaba supuestamente a lavar dinero de la banda. Es decir, él podía manejar todo desde el penal de Seiza, no importa en dónde estuviese, claramente, y también tenía acceso, evidentemente, a dinero, porque ¿cuánto cuesta un helicóptero como el que él iba a usar, por ejemplo? $350.000, dicen, ¿no? $150.000, me habían dicho 500 en principio. Lo compró en Paraguay. Igual, entre 350.000 y 500.000 es un montón, digo. Igual. Y lo trajo a Gualeguaychú, estuvo guardado en un hangar en Gualeguaychú. Sí. Ahí lo detuvieron para acá. Acá fue clave la actuación del fiscal de la Procunar, Diego Iglesias, de la fiscal federal Cecilia Incardona, que es fiscal federal de Loma de Zamora, porque ella es la que tiene jurisdicción en lo que es el penal de Seiza. Ellos estuvieron, repito, siguiendo todo lo que tiene que ver con el cruce de información que había en los teléfonos de Alvarado, y ahí Alvarado, en un intercambio de chat con uno de los cómplices, con su nexo en Rosario, hablaba de que su sueño era de que el fin de semana los diarios hablaran de la fuga del siglo, ¿no? Claro, cuando vos decís los chats, eso ya aventa la suspicacia que por ahí algunos tenían mientras narrábamos lo que ocurría, respecto a que todas esas instigaciones se hayan hecho con el teléfono fijo, al cual pueden acceder los presos, sino que acá estamos hablando de celulares que se supone que no deberían estar. Que tener, claro. Que incluso alguien dijo el viernes, no existe, no están en los penales, pero una vez más la evidencia contrasta con los propios dichos oficiales, Gustavo. Y efectivamente se trataba de un celular, que era el celular o el teléfono rojo, con el cual estaba pergeñando todo esto, habida cuenta de que además había pergeñado que el propio helicóptero fuera ploteado y le colocasen una matrícula falsa para no ser detectado. Y otro detalle, vos sabés que hoy escuchaba a un jefe policial
decían que estaban preparados los guardias de ahí de lo que es seguridad externa del penal de Seiza para disparar. No pueden disparar. Porque ¿dónde está el penal de Seiza? En la línea donde hacen la aproximación y el aterrizaje. Los aviones. Los aviones. Claro, Entonces no pueden disparar al aire con armas letales. No pueden abrir fuego al aire. Por eso también de esa situación se aprovechaba Alvarado para escapar de esta forma. Iba a ser rápido y no iba a tener respuesta inmediata de parte de los guardacárceles. Y además, vos fíjate que él elegía los viernes. ¿Por qué? Porque evidentemente acá lo que me dicen es que tenía arreglado con alguien del Servicio de Seguridad Interna, que son los que hacen la requisa, del penal, que está de guardia los viernes. Claro. Iba a ser el viernes 3 de marzo, no se hizo porque había agitación por el allanamiento al calabozo donde está Vilches, que es uno de los laderos de Ariel Guille Cantero, que fueron 3 allanamientos simultáneos. Entonces, después del hecho de Messi. Exactamente, había agitación por ese tema que no tuvo que ver con el hecho de Messi, ese allanamiento. Correcto, lo marcamos con acá. La investigación de un homicidio ocurrido el 2 de febrero de este año, enfrente de la cancha de Newell's, donde se había ordenado también vía celular desde adentro de la cárcel el asesinato de Lorenzo Altamirano, un cantante de cumbia santafesina. Ahora, estamos hablando de connivencia sin lugar a duda, dentro del penal por lo menos, y después también de la permeabilidad que tienen las fronteras argentinas, porque él cómo pensaba llegar a Paraguay, si no. Eso es lo más fácil. Sí. Bueno, está bien, pero justamente digo, es importante poder marcarlo, porque claro, es tan fácil en Argentina poder salir. Y trajeron el helicóptero de Paraguay, de contrabando. Él sabe, a ver, él vino de una familia de contrabandistas, su mamá contrabandeaba cigarrillos. Él se crió en ese ambiente de contrabandistas, así como se formó en lo que es el contrabando de cigarrillos, sabe por dónde pasar, sabe los lugares vulnerables, sabe a quién tiene que pagarle también. Él lo hizo durante mucho tiempo con los cigarrillos, que lo mamó de chico con lo que hacía su mamá. Después lo hizo cuando ya fue creciendo con los autos y después con la droga. No nos olvidemos que algo que se comenta Rosario es que Alvarado tenía una protección política importante. O sea, él desarrolla toda esa actividad y lo permiten crecer como un contrapeso de los monos, porque durante un tiempo se hablaba únicamente de los monos. Y los canteros levantaron mucho el perfil. ¿Y a quién pusieron como contrapeso? Alvarado. Claro. Alvarado, cuyo nombre aparece ya en escena el 28 de diciembre de 2013, cuando en la avenida Circunvalación en Rosario asesinan de 15 balazos, disparados a un Citroën DC3, a Luis Medina. Luis Medina era un conocido lavador de plata de los narcos de Rosario, que tenía agencia de auto y hasta había llegado a abrir la franquicia de un boliche porteño en Rosario. Y Luis Medina tenía en su oficina, como cuadro principal, una gigantografía de Tony Montana, el personaje encarado por Al Pacino en Scarface. Es más, a Luis Medina le decían el Tony Montana rosarino. Y siempre se dijo que el que mandó matarlo a Luis Medina fue Esteban Alvarado. ¿Por qué? Porque Esteban Alvarado rompió con la expertise, con la matriz de los narcos rosarinos, debido a que él no le pagaba coimas a los policías. Los policías trabajaban para él. Directamente. Él había formado su propio ejército de policías, hay policías condenados. Llegó a tener con un subcomisario de la Policía de Santa Fe, compartir la propiedad de un caballo de carrera llamado Cascarudo, que competía en los hipódromos más importantes del país. Después otro comisario, Javier Macat, le llegó a dar un departamento que hace 6 años estaba valuado en 27 millones de pesos, departamento que está en un complejo entre lo que es Puerto Norte y un shopping de edificios ahí en Rosario, y ese departamento, las expensas las pagaba el propio Alvarado. A ese nivel, claro. O sea, tenía policías que trabajaban como chofer para él. Hay 20 policías comprobados por este fallo judicial que fue ejemplar
que surgen, su colaboración con la banda de Alvarado, y que se ponen al descubierto en lo que fue el juicio oral que terminó con la condena a prisión perpetua. Juicio oral en el cual un testigo dio los nombres de los 3 políticos que lo ampararon. En cualquiera de los casos, Gustavo, da la impresión que la osadía estuvo a la orden del día. Estamos hablando del penal de máxima seguridad, Sí. el último penal nacional construido, que es el de Seiza, Sí. ayúdame. Sí, Seiza y Marcos Paz son los dos últimos. Los dos últimos, en los 90, hace Sí. ya largo tiempo, a veces la política se debe dar la discusión de si hay Con que hacer Carlos más Menem. penales, con Carlos Menem, por eso digo. Y efectivamente la fuga se había pergeniado porque nadie podía disparar al aire, nadie podía intentar derribar ese helicóptero. Por el aeropuerto. Porque por protocolo no se puede, porque allí podría producirse una tragedia mayor, que podría ser derribar un avión comercial, Claro. de línea. Bueno, nada, todo esto para poner en contexto de alguien que está preso hace 10 años y que desde el penal ha ordenado inclusive asesinatos y que pergenió una fuga cinematográfica, cuyo dato no me parece menor, que hasta incluyó la compra de máquinas, de filmadoras, para poder tener Claro. un mejor registro. Un Pero registro de esto. Por eso es tan importante, más allá de trabajar en el sentido de ponerle penas a nivel narcotráfico por la ley de drogas, trabajar mucho en la parte económica, porque si vos al narco le sacás la plata, No. el narco no puede hacer nada. No tiene con qué financiarse. Hoy por Nada. hoy, el narco está preso por narco o por haber matado, porque muchas veces Pero no están... tiene la extinción de los Pero dominios. no tiene la extinción de dominio, no se lo investiga por lavado muchas veces, entonces sigue teniendo la plata. Sí, Y es alguien cierto. siempre va a seguir trabajando a costa de esa plata. Entonces puede comprar voluntades, puede hacer lo que quiera con plata. Esa ley de extinción de dominios está en el Congreso todavía frenada, nunca se votó finalmente, más allá de todo lo que se discutió, ¿verdad, Caraba? Exactamente. Todavía está esperando que los diputados, los legisladores trabajen en eso. Increíble. Y acá todavía está pendiente también la ley de derribo, no nos olvidemos. Exacto. Sí. Las fronteras siguen siendo un colador. Los radares que se llevaron en la época que Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de Nación, Santa Fe ya se sacaron, eran Sí. radares móviles, ahí en Santa Fe. Hoy ya, en esa causa también de Alvarado, tengo un video donde hay una avioneta que aterriza ya no necesita pistas clandestinas, ya los caminos rurales son utilizados como pistas de aterrizaje, o ya hay bombardeos de droga desde los aviones que les ponen un tanque adicional y llegan hasta el norte de Santa Fe, zona de Reconquista, Vera. Entonces ya tenés 2 narcoductos que nadie controla, que son la Ruta Nacional 34 y la 9. Narcoductos Entonces, directamente, claro. Sí, son narcóticos. Por ahí por ahí entra gran parte de la cocaína. Se están inaugurando nuevas rutas, triangulando por Paraguay vía Formosa, que esa era una ruta tradicional de la marihuana. La prefectura no está parando a nadie en el río Paraná, la hidrovía también sigue siendo otro narcoducto. Sí. Pero vos no ves controles en las rutas. En las 34, en la 9 no ves controles, que son las 2 que vienen de Salta. Y empecemos por algo mucho más simple, por ejemplo, inhibidores en los penales. penales. Digo, por lo menos no tendrían comunicación. Todo esto sería mucho más difícil poder alentarlo, pergeniarlo, organizarlo desde adentro de un penal, ya que no pueden evitar que tengan celulares. Bueno, que tengan inhibidores. Pero los celulares en las cárceles se han convertido en una fuente de recaudación ilegal para muchos agentes penitenciarios que se pelean por estar en los pabellones donde están los narcos. Sí. Cobran 90.000 pesos hoy por pasar un celular, y los inhibidores habían sido comprados originalmente. Yo pasé por la cárcel de Devoto el lunes pasado, están las carcasas, ahí en la esquina de Zaguadero y Nogoyá, Sí. se ven las carcasas. Los había comprado originalmente Víctor Hortel, cuando era director o interventor de servicio penitenciario en 2013, y nunca funcionaron, porque los vecinos de Devoto pusieron un amparo debido a que ese inhibidor también Inhibía a ellos. Claro, Les toda la afectaba a familia. ellos, sí. Bueno, es Bloqueaba el la gran tema de la seguridad cárcel de Devoto también, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Que es Y en las un carcasas Taco están, pero están vacías. Uno las ve en los pisos superiores del pabellón 1 y 2 y secuestro, y están vacías. Y secuestro de celulares hay todos los días. Pero, Gustavo. te digo, todos los días. Sí, sí, sí. Enorme abrazo, gracias por ayudarnos a entender todo esto.
Hasta la Un próxima. saludo grande, Verona, Lourdes, Paulina. Un beso, Carabajal. Abrazo. Ahí estaba el querido Gustavo Carabajal. Pensaba, ¿no? Cuando hablamos de los problemas sistémicos,